Hola, buenos días. Hello, Catherine, Patrick. Hello. Hola. We just start. Sí. Hola, muy buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar. A nombre del Instituto Mexicano de Técnicos en Pinturas y Tintas y de la Asociación Nacional de Fabricantes de Pinturas y Tintas, le cedemos el micrófono a Karina Hernández de First Quality Chemicals, quien va a ser nuestra anfitriona el día de hoy. Karina, por favor, adelante. Y bueno, pues en esta ocasión, gracias Daniel y gracias a todos por acompañarnos y bienvenidos a este webinar. Vamos a dar inicio, les pedimos de favor mantengan cámaras y micrófonos silenciados para que el webinar sea más fluido. En esta ocasión nos acompañan Dr. Patrick Dodds, CEO y founder de Hexagon, y Dr. Catherine Fair, Business Development Manager de Hexagon. Como saben, durante estos días dimos a conocer la noticia de esta nueva alianza con Hexagon, de la cual todos en FQC estamos muy orgullosos y emocionados, ya que estamos seguros que esta unión y la novedosa tecnología que trae para ustedes, de la cual Oliver les va a hablar en unos momentos, será de gran beneficio para todos sus proyectos. Entonces, vamos a ceder el micrófono a Patrick. Patrick, please, the audience is all yours. Buenos dias. Great to meet everyone this morning. Thank you for joining us today. Thank you for the opportunity to present Hexagon to the Mexican market. We are absolutely delighted to partner up with First Quality Chemicals for the Mexican market, and we are really looking forward to utilizing their experience of launching new products and their experience of working within the market for over 22 years. We love the team's culture, we love everything about the team, and it's going to be a really good partnership. I would love to be able to deliver this presentation in Spanish, but I don't
I'm sorry, Patrick, we can't hear you anymore. Patrick, can you hear us? Ok. Bueno, pues entonces damos la bienvenida a Oliver, técnico experto en recubrimientos, quien nos va a hablar del tema. Adelante, Oliver. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Antes de iniciar, quisiera agradecerles a todos y cada uno de ustedes por su asistencia a este webinar. Y bueno, no queda más que agregar, justo como menciona Patrick y Karina, en First Quality Chemicals estamos muy felices de poder contar con un nuevo partner comercial, que es Hexagon. Creemos que Intelion, la tecnología de Hexagon, va a traer al mercado mexicano muy buenas oportunidades. Entonces, esperemos que sea de su agrado y comencemos con el tema del día de hoy. Intelion, la nueva tecnología inteligente para acabar con la corrosión y reducir costos. Hexagon Inhibitors y First Quality Chemicals les presentan este nuevo tema. Y bueno, antes de iniciar directamente con el tema, vamos a dar un breve repaso de qué es First Quality Chemicals. En First Quality Chemicals somos un líder en la distribución de especialidades químicas de la más alta calidad. Representamos a compañías muy grandes e importantes a nivel mundial. Contamos con una certificación ISO 9001 que garantiza la calidad dentro de los procesos internos para los cuales nosotros les vamos a dar un servicio. Y bueno, nuestro propósito es crecer y ser felices para ayudar a materializar los sueños de nuestros clientes y que sus productos cambien al mundo. Justamente enfocados en este propósito, traemos una nueva colaboración con Hexagon, los cuales justamente van a permitir diferenciar sus productos actuales a el estándar del mercado. En First Quality Chemicals tenemos presencia en 4 mercados principales y algunos otros mercados en los cuales también ya nos estamos involucrando. Los 4 mercados principales son plásticos, tintas, recubrimientos, resinas, adhesivos, poliuretanos, personal care, pharma y household care. Nuestra presencia está en México, Centro y Sudamérica, y nuestras oficinas centrales se encuentran en el Estado de México, para ser precisos, en Lomas Verdes, Naucalpan. Pero también contamos con representantes de venta asignados en Monterrey, Querétaro, Guadalajara, Tijuana y San Luis Potosí. Contamos con un laboratorio de especialidades en el cual podemos apoyarles con sus diferentes desarrollos, y justamente en este laboratorio siempre intentamos tener más y más pruebas en las cuales nosotros podamos apoyarles. Contamos con 3 sedis, 2 de ellos se encuentran en el Estado de México, uno más en la ciudad de Monterrey, mismos que nos permiten incluso hacer entregas el mismo día de que se coloque el pedido. Y bueno, vamos de lleno al tema del día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a revisar? Primero, una breve introducción a Hexagon y a Intelion como tecnología anticorrosiva. Y dentro de Intelion vamos a centrarnos en 4 puntos principales. Intelion como tecnología diferenciada, el rendimiento, la sustentabilidad y el costo-beneficio que va a traer para sus... Ok, perfecto. Creo que estábamos teniendo un problema técnico, pero bueno. Entonces, también vamos a cubrir cómo se incorpora Intelion a sus formulaciones de recubrimientos en sistemas base agua, base solvente, y también las pruebas de laboratorio para los cuales podemos decir que se tiene muy buen resultado. Para poder entender un poco más acerca de Hexagon, debemos de entender un poco más acerca del doctor Patrick Dodds, que como menciona Karina, es el fundador de esta compañía. Patrick Dodds tiene una formación académica muy enfocada al tema anticorrosivo. Tiene una licenciatura en química, una maestría en tecnologías de acero y un doctorado en ingeniería de materiales. Actualmente es miembro honorario de investigación en la Universidad de Swansea, en Reino Unido. Y bueno, Hexagon se funda a través de un desarrollo que duró décadas a nivel laboratorio. Una vez que se funda Hexagon, se logra tener se logran obtener diversos premios a lo largo de todo el mundo, gracias a que esta nueva tecnología
es patentada y es innovadora para este mercado. El doctor Patrick Dodds cuenta con una experiencia única en habilidades adquiridas que cuentan con liderazgo empresarial y estratégico, conocimientos en química y un doctorado en ingeniería de materiales. Y bueno, entonces el doctor Patrick Dodds, a partir de un desarrollo a nivel laboratorio, descubre un nuevo método de protección anticorrosiva. Y esto lo lleva en el año 2015 a fundar Hexagon Inhibitors. Esta tecnología tiene un fundamento completamente científico. Se consiguió, como menciono, a lo largo de décadas de investigación en la búsqueda de reemplazar cromatos en la Universidad de Swansea. Y bueno, entonces una vez que se funda Hexagon, adquiere diferentes patentes a nivel global, incluyendo the Novel Technology Patent and Improved Corrosion Inhibition Incorporating Phosphates. La compañía entonces crece de una prueba de laboratorio a una compañía que ya tiene presencia mundial. Prácticamente cuenta con distribuidores a lo largo de todo el globo y parte de esa red de distribuciones incluyen a First Quality Chemicals en el mercado mexicano. Y bueno, ¿qué es lo que hace Hexagon y por qué lo hace? En Hexagon se protegen los activos metálicos para su mayor duración mediante la fabricación de aditivos anticorrosivos de alto rendimiento para recubrimientos. ¿Por qué lo hacen? Para poder brindarle a la industria aditivos anticorrosivos de alto rendimiento, que sean sustentables, de alto costo-beneficio, reduciendo uso de metales pesados, fosfatos, cromatos tóxicos. Entonces, justamente, esta nueva tecnología, además de ser innovadora, va a tener beneficios que vamos a abordar más adelante, pero dentro de los cuales se cuentan beneficios sustentables y ecológicos, beneficios de costo-beneficio y en performance. Y bueno, vamos a ver ahora sí qué es Intellion AX1. Intellion protege activos de metal cuando se utiliza en primers. La tecnología inteligente y patentada de Intellion permite justamente combatir la corrosión bajo demanda y de forma inteligente. Su fundamento científico es el intercambio iónico que ocurre durante la corrosión. ¿Y a qué nos referimos con que se ataca la corrosión bajo demanda? Esto es lo que permite diferenciar Intellion del mercado, porque cuando se detectan los iones de corrosión o cambios en el pH en la pintura, Intellion activará su, vale la redundancia, material activo. Y con esto va a poder proteger de forma bastante atractiva. Adicionalmente, Intellion va a tener muy buenos beneficios de calidad y de rendimiento. El producto ya ha sido extensamente probado bajo ACTM B117, incluso por encima de 2000 horas, con muy buenos resultados. Intellion es REACH compliant y también tiene una calidad asegurada lote con lote, gracias a que Hexagon pertenece a la red Made in Britain, lo cual establece parámetros muy altos de calidad para la producción. Y de nuevo, Intellion ya está presente a nivel global. ¿Cuáles son los mercados clave y cuáles son los materiales y las pinturas que pueden ser o en los cuales se puede incorporar Intellion? Primero, Intellion es efectivo en sistemas base agua y base solvente. El mismo producto para los dos diferentes tipos de recubrimiento. En base solvente, la estabilización va a ser muy sencilla. Se hace un reemplazo directo y una incorporación simple. En base solvente, podemos incorporar Intellion, ya sea en molienda, en dispersión a alta cizallamiento o en el acompletado. Por otro lado, en los sistemas acuosos, sí necesitamos hacer ciertas modificaciones en fórmula, principalmente la incorporación de dispersantes adecuados. Intellion tiene un gran porcentaje de su molécula orgánico, por lo tanto un dispersante afín a orgánicos es una muy buena alternativa. Y bueno, ¿cuáles son los diferentes recubrimientos en los cuales se puede incorporar por aplicación final? Puede ser incorporado en industrial en general, recubrimientos de protección, recubrimientos marítimos, pintura en polvo, aplicaciones de oil and gas, construcción arquitectónico, aeroespacial, automotriz, ya sea en original o de repintado. Cabe recalcar aquí que Intellion puede ser molido para alcanzar finuras muy pequeñas.
si la aplicación final lo requiriera. Y bueno, entonces, ¿cuáles van a ser los beneficios de Intelion para incorporar dentro de sus recubrimientos anticorrosivos? Primero, es una tecnología inteligente. Está patentada y protege contra la corrosión vía protección electroquímica. El rendimiento es superior. Tiene un rendimiento 1 a 1 superior contra los fosfatos de zinc, por ejemplo. Esto genera dos cosas. Primero, podemos obtener en una sustitución 1 a 1 un mejor performance o incluso reducir la cantidad de aditivo anticorrosivo dentro de fórmula sin afectar el rendimiento. Tiene beneficios sustentables, ya que remueve las etiquetas de daño ecológico y de daño ambiental. Esto de acuerdo a sistema globalmente armonizado, y reduce las emisiones de dióxido de carbono por litro de pintura. Adicional a esto, vamos a tener ahorros económicos en formulación. Intelion tiene una gravedad específica baja y tiene un desempeño superior, principalmente contra los fosfatos de zinc que están en el mercado. Esto puede generar beneficios de ahorro económico de hasta un 30% por litro de pintura y adicionalmente poder reducir costos en transporte y almacenaje de materia prima. Entonces, son parte de los beneficios que vamos a estar abordando más a detalle en esta presentación. Y bueno, una de las preguntas que nos puede surgir es, ¿puedo sustituir total o parcialmente en mi aditivo? Sé que actualmente están manejando fosfatos de zinc o algún otro anticorrosivo. Entonces, la pregunta sería justamente esta, ¿sustituyo parcial o totalmente? Y la respuesta es, se puede hacer la doble sustitución. Podemos utilizarlo en mezcla y al utilizarlo en mezcla vamos a tener ahorros significativos en costo utilizando, por ejemplo, fosfatos. El desempeño puede ser igual o superior dependiendo las dosificaciones en las cuales se incorpora el aditivo. Y Intelion es una molécula orgánica, lo cual va a permitir tener adhesión mejorada. Esta adhesión mejorada puede ser entre capas o con el sustrato. Y esto es importante al momento de estar hablando de corrosión, lo vamos a ver un poco más adelante. En mezcla también va a poder ser removido el etiquetado ecológico, esto de acuerdo a SGA. El producto final, la pintura, puede caer en categoría 4 cuando los inhibidores base fosfato estén en una concentración igual o menor a 2.5 en total de fórmula. Entonces, si los anticorrosivos base fosfatos de zinc y algunos otros caen de 2.5 abajo en total de fórmula, podemos remover la etiqueta de riesgo ecológico. Esto al utilizarlo en mezcla. Por ejemplo, si lo queremos hacer en una sustitución total, si queremos remover actualmente todos los inhibidores que se tienen dentro de fórmula, esto también es posible, pero no vamos a tener un ahorro significativo en costos. El incremento significativo lo vamos a tener en desempeño. Va a haber un desempeño superior. La adhesión mejorada es una tecnología inteligente y adicionalmente, incorporando Intelion a la formulación, bajo ninguna concentración de las que se recomiendan, prácticamente no requiere ningún etiquetado ecológico. Con cualquier dosificación de Intelion va a caer en categoría 4 de acuerdo a sistema globalmente armonizado. Y bueno, vamos a revisar ahora qué es Intelion y por qué mencionamos que Intelion es una tecnología diferente o diferenciada. Para esto nos vamos a apoyar en esta imagen. Intelion da una protección inteligente vía electroquímica y protege por 3 mecanismos. Es importante mencionar justamente esto. Cuando tenemos Intelion dentro de la formulación, supongamos que está el recubrimiento, está Intelion y empieza a darse la corrosión. La corrosión empieza a generar iones que van a ser transportados en la película y también va a generar cambios en pH. Intelion va a detectar estos cambios de pH y estos iones para, de esa forma, activarse. Entonces, va a secuestrar los iones que propician la corrosión y en ese mismo momento va a liberar el material activo que tienen sus microreservas. Este material activo va a migrar a la superficie del metal.
y esto va a generar que existan precipitados de las sales de metal que estén en el medio. Este precipitado va a formar una nanocapa en el metal y esta nanocapa va a evitar la transferencia de masa. Es importante recordar justamente que para que ocurra la corrosión debe de haber transferencia de masa y debe de haber iones en el medio. Entonces, al evitar la transferencia de masa, inhibiremos la corrosión de forma bastante adecuada. Entonces, ¿cómo va a proteger IntelliIon? Detecta los iones, secuestra estos iones que propician corrosión, va a proteger el metal por medio de una nanocapa y adicionalmente tendrá una promoción de adherencia significativa. Y esto es importante, ¿por qué? Porque una protección, una adhesión adecuada al metal genera una mayor resistencia a la corrosión. Entonces, IntelliIon protege de forma bastante versátil dentro de fórmula. Y bueno, para poder ver un poco más visual esto, tenemos el siguiente video. Esto es lo que ocurre con un anticorrosivo convencional. Con el paso del tiempo migra y puede perder efectividad. Cuando se encuentra un defecto y los iones de la corrosión empiezan a estar presentes, pueden ser inhibidos, pero no tiene suficiente protección, lo cual hace que en algún momento empiece a fallar el recubrimiento. Esta es una tecnología convencional. IntelliIon es distinta a las tecnologías convencionales y protege de forma única. Tenemos los inhibidores de IntelliIon, comienzan a existir los iones que propician la corrosión, los cuales serán secuestrados por IntelliIon y se forma la nanocapa. Esta nanocapa, que funciona, no va a permitir la transferencia de masa y con esto se tiene una buena protección contra la corrosión, rompiendo el ciclo de corrosión. Esto es IntelliIon de Hexagon y un poco más visual cómo actúa dentro del recubrimiento. Esta tecnología te permitirá ofrecer una protección anticorrosiva inteligente y diferenciada, ofrecer un rendimiento superior, utilizar partículas de tamaños ultrafinos. Como menciono, IntelliIon no se va a afectar cuando se muele. Entonces permitimos tener unos tamaños de partícula bastante adecuados si es que la aplicación lo requiere. Y la forma de incorporar IntelliIon dentro de formulación es bastante simple. En sistemas base solvente, incluso hasta en el acompletado puede ser incorporado, lo cual es una ventaja bastante atractiva también, porque no va a haber sedimentación de fases, no va a haber separación y la estabilización de IntelliIon va a ser más fácil contra los fosfatos de zinc convencionales. Ahora bien, vamos a analizar cuál es el rendimiento que IntelliIon nos va a poder dar al momento de ser incorporado en un recubrimiento. Para ello tenemos diversas pruebas con imágenes. En este caso tenemos un reemplazo completo. Es un primer alquidal con top coat. En el lado izquierdo de pantalla tenemos el primer alquidal con top coat con 10% de fosfato de zinc. En el lado derecho tenemos un 10% de IntelliIon AX1. El sistema es prácticamente el mismo y la imagen nos permite ver cómo protege de forma más adecuada contra la corrosión. Adicionalmente, tenemos el beneficio de que el recubrimiento con IntelliIon no va a requerir el rombo de seguridad, que en este caso es el pez con el árbol. Este es el rombo de riesgo ecológico y con IntelliIon removemos esta etiqueta. Esta prueba se hace bajo ACTM B117, niebla salina, después de 1000 horas de exposición. Vemos que el rendimiento es bastante superior en relación 1 a 1. En la siguiente slide vamos a ver cómo actúa en sustitución 1 a 1 y cómo actúa en mezcla. Prácticamente tenemos un sistema que es un fosfato de zinc, 7%, con etiquetado de riesgo ecológico. En la pantalla central tenemos un
una mezcla 3% Intellion AX1 y 2% fosfato de zinc. El rendimiento ya en mezcla es bastante adecuado, es bastante superior, y cuando lo sustituimos 1 a 1 con el 7% de Intellion contra 7% fosfato de zinc, el rendimiento es aún superior. Entonces, podemos ver justamente esto, cómo es que podemos utilizarlo en mezcla para no sustituir totalmente su anticorrosivo actual, o bien sustituirlo completamente en relación 1 a 1. Todo depende del costo-beneficio que se esté buscando en fórmula. En esta imagen tenemos una mezcla de Intellion con fosfato de zinc. Del lado izquierdo tenemos un primer alquidal base solvente con top coat, 5% fosfato de zinc en total de fórmula. Del lado derecho tenemos 2% Intellion, 2% fosfato de zinc en un primer alquidal base solvente con top coat. Prácticamente el desempeño es bastante superior en el caso de Intellion. Esta prueba se hace bajo ACTM B117, niebla salina, después de 1000 horas. Tenemos el beneficio de performance, el beneficio de que estamos utilizando menos anticorrosivo y estamos removiendo etiquetado de riesgo ecológico, lo cual es también bastante atractivo. Ahora bien, tenemos un recubrimiento para infraestructura. Del lado izquierdo es un primer alquidal sin top coat, con un 10% de fosfato de zinc. En el lado derecho tenemos 3% Intellion, 2% fosfato de zinc en el mismo sistema. Y vemos que prácticamente en este caso el desempeño de Intellion es dramáticamente superior contra el que ya está muy atacado y muy corroído por el fosfato de zinc al 10%. Entonces utilizamos la mitad de anticorrosivo y el desempeño se vuelve bastante superior. Esto va a representar beneficios en performance y beneficios en costos sin ningún problema. Adicional a que también podemos retirar el etiquetado de riesgo ecológico. Esta prueba también se hace bajo ACTM B117, niebla salina. En este caso también tenemos otro DTM en metal, es un primer alquidal sin top coat. Del lado izquierdo tenemos un 5% fosfato de zinc con etiquetado de riesgo ecológico, y en el lado derecho tenemos Intellion al 1% con 2.4% de fosfato de zinc. ¿Qué es lo que podemos ver? El desempeño es ligeramente superior, pero no hay etiquetado de riesgo ecológico y se reduce la cantidad de anticorrosivo que se está incorporando en formulación. Esto, adicional a tener el ahorro en costos, también vamos a tener un sistema menos cargado, lo cual puede evitar separación de fases o problemas de manejabilidad en este anticorrosivo. Otro de los beneficios que justamente hemos mencionado es que Intellion va a tener una promoción de adherencia en el sistema. Por ejemplo, del lado izquierdo tenemos 0.5% fosfato de, 0.5% Intellion, 7.5 fosfato de zinc. Del lado derecho tenemos 2.5 Intellion, 7.5 fosfato de zinc. Hacemos la prueba de adhesión y lo que podemos ver es que en el sistema de 0.5 fosfato de zinc, el 85% de la falla del recubrimiento está en la interfase primer top coat, es decir, en el epóxico con el poliuretano. Al hacer la prueba, aquí se presenta el mayor desprendimiento. El 10% es una falla cohesiva dentro del poliuretano y el 5%, que es muy bajo, que tiene en la falla con el DTM, ¿no? Es decir, la interfase metal epóxico. En el lado derecho tenemos 2.5% de Intellion. La falla en la interfase epóxico poliuretano se reduce a más de la mitad. Esto es una promoción de adherencia entre capas y es bastante adecuado en este tipo de recubrimientos. Esa falla prácticamente se reduce a la mitad, mientras que se mantiene la de la interfase metal epóxico. Entonces, vemos que esa promoción de adherencia entre capas es bastante adecuada. Y bueno, adicional a lo que ya vimos, que es una tecnología diferenciada, que es un material que te va a permitir tener un performance superior, Intellion es un producto sustentable. Y esto lo podemos ver en la siguiente slide.
Hexagon está muy preocupado por la sustentabilidad. ¿Pero esto qué significa? Los inhibidores de Hexagon cumplen con REACH. Es un partner comercial evaluado con EcoVadis Oro y se podrá ofrecer a tus clientes recubrimientos que tengan un ciclo de vida mayor. Se puede remover el etiquetado de advertencia ambiental de los empaques y se reducen las emisiones de dióxido de carbono por litro de pintura. Y bueno, uno de los principales beneficios es justamente esto. Removemos etiquetado de advertencia del empaque del producto terminado. A través de Intelion puede caer la pintura en la categoría 4 de riesgo ecológico. Esto significa que en sustitución total podemos remover las etiquetas, como mencioné, quitar este rombo del etiquetado del producto terminado, y también cuando se utiliza en mezcla, si el fosfato de zinc está al 2.5% o menos, se puede remover también ese etiquetado. Y esto es también muy importante. Reduce las emisiones de dióxido de carbono por litro de pintura. Esto también viene desde la producción del aditivo. Cabe recalcar, Intelion tiene hasta un 60% de material reciclado en su sistema. Y el proceso de producción de Hexagon no utiliza combustibles fósiles. De hecho, se apoya en energía eólica para poder producir. Entonces, esto por sí solo ya genera un beneficio bastante adecuado, que una parte de los aditivos tenga esta producción ecológica. Y vamos a leer este ejemplo. Reducir la cantidad de anticorrosivo empleado en la formulación por pasar de un 9% a un 1% Intelion, 3% fosfato de zinc, con una producción de 30,000 litros de pintura por año, permite ahorrar 30,240 kilogramos de dióxido de carbono a lo largo de 3 años. Si supongamos que un árbol promedio maduro absorbe 22 kilogramos de dióxido de carbono por año, quiere decir que en estos 3 años estaríamos evitando el uso de 1,375 árboles, lo cual es un impacto ecológico bastante adecuado para el anticorrosivo. Y bueno, también tendremos los ahorros económicos. Esto es muy importante justamente al momento de estar formulando. ¿Y por qué vamos a tener ahorros económicos? Intelion es 5 veces más efectivo que los fosfatos de zinc y tiene una gravedad específica de 1/3 menor contra los fosfatos de zinc. Entonces, esto genera menores dosificaciones en fórmula, obteniendo el mismo o un performance mejorado. Esto justamente, como menciono, resulta en una menor dosificación y el costo puede ser reducido hasta un 30% por litro de pintura. Para poder hacer el cálculo ya exacto dentro de los costos que ustedes manejan actualmente, tenemos una hoja de cálculo proveída por Hexagon, en la cual podemos revisar un poco más a detalle justamente esos cálculos ya muy específicos en su formulación. Otra ventaja es que no hay exposición al volátil mercado de los commodities base metal, ¿no? El año pasado, por temas que hubo en la Unión Europea, hubo un incremento en los componentes base metal, principalmente los commodities como los fosfatos de zinc y algunos otros. Esto generó incrementos en costo de fórmula. Intelion te va a permitir no tener esa exposición tan fuerte a las variaciones que puedan existir en el mercado de los commodities base metal. Y bueno, vamos a también tener ahorros en costos asociados. Cabe mencionar que el volumen que va a ocupar Intelion, al ser dosificado en una menor proporción, va a requerir menor requerimiento de almacenaje y menor requerimiento de transporte de productos químicos peligrosos, lo que genera una reducción de riesgos en el lugar de trabajo y también beneficios en ahorros de costos de almacenaje y transporte. Y bueno, cabe recalcar que una promesa que tiene Hexagon es su proceso de manufactura robusto. La promesa de Hexagon es mantener la calidad, lote con lote. Primero, porque Hexagon es miembro oficial de Made in Britain.
lo cual da confiabilidad y transparencia propio de los fabricantes británicos. Cabe mencionar, Hexagon está ubicado en Reino Unido. Este producto está fabricado siguiendo estándares de calidad más altos y el proceso de manufactura es libre de combustibles fósiles, por lo que les menciono, se basa en energía eólica y cerca del 60% del producto puede estar elaborado a base de material reciclado. Y cada lote de Intelion es intensamente probado bajo un control de calidad estricto en un laboratorio acreditado por los UKES. En términos generales, ¿qué beneficios vamos a tener con Intelion? Ahorros en costo debido a una gravedad específica menor y un rendimiento superior contra fosfatos de zinc convencionales, permitiendo ahorros de hasta un 30% por litro de pintura. El incremento en el performance puede ser superior o puede ser comparable siempre y cuando dependa del porcentaje de adición. La tecnología es inteligente y protege de forma electroquímica. Y tenemos beneficios sustentables, remoción de etiquetado ecológico, un proceso de manufactura más seguro para el trabajador y menos emisiones de dióxido de carbono por año. Entonces, vamos a revisar qué es Hexagon en un minuto, recapitulando todo lo que hemos visto a lo largo de esta presentación. 3.2% of the world's CO2 emissions come from newly manufactured steel to replace corroded steel, which costs the world economy trillions of dollars a year. Coating systems containing inhibitors are used to prevent corrosion and slow corrosion down. Hexagon's additives bring coatings to life, making them smart and self-healing. Our technology uses chemical intelligence to detect corrosion. The inhibitors are trigger-released, so that protection is on demand. Hexagon is utilizing waste streams and recycling them into the IntelliIon products. This will prevent thousands of tons of material going into landfill or incineration. Hexagon's IntelliIon anti-corrosive additives replace heavy metals, phosphates and toxic chromates with highly effective, environmentally friendly organic additives. IntelliIon enables coatings manufacturers to remove warning labels. IntelliIon additives have been exhaustively efficacy tested by Hexagon, as well as by international coating producers through numerous industry standard weathering assessments in a broad spectrum of resin types, coating types, and coatings manufacturing routes. Please visit our website for more information. Bueno, eso es Hexagon y eso es Intelion en un minuto. Cabe recalcar que nosotros en First Quality Chemicals tenemos un laboratorio de aplicaciones donde podemos apoyarte con tus formulaciones. Apoyamos a nuestros clientes ya sea porque no tienen el equipo que nosotros contamos en el laboratorio o bien por cuestiones de tiempo, porque sabemos muchas veces que sustituir tecnologías es una labor complicada y en el día a día pues es muy difícil poder en ocasiones darnos tiempo para poder hacer estas sustituciones. Entonces, en el laboratorio de First Quality Chemicals tenemos, o podemos apoyarles, ya sea por tiempo o por el equipo que se requiera. Y bueno, esto es parte de la explicación de Intelion. Si requieren una muestra o tienen alguna duda más en específico, no duden en contactarnos. En pantalla están nuestros correos, stec5@firstqualitychemicals.com es el correo de un servidor, y stec3@firstqualitychemicals.com, que es el correo de Cristian Valderrábano, que prácticamente es también servicio técnico dentro de FQC. Y bueno, esto es parte de la presentación que teníamos lista para ustedes el día de hoy. Vamos a iniciar con la sesión de preguntas y respuestas, donde justamente contaremos con todo el apoyo y el expertise de Patrick Dodds y Catherine Freer. Perfecto. Entonces voy a iniciar a dar lectura a las preguntas que nos estuvieron compartiendo por chat. Las estoy leyendo a través de este teléfono. Las voy a leer en inglés y en español para que podamos atacarlas. Patrick and Catherine, we are going to start with the Q&A session. We have some
some questions on the chat, so we are going to start with the reading of these questions. Enrique García de Guadalajara, ¿de qué manera reduce las emisiones de dióxido de carbono? Patrick, Catherine, Enrique Garcia from Guadalajara asked us, in which way does Intelion reduce the emissions of carbon dioxide? Okay, so thank you very much for that. Really appreciated. Well done for doing the presentation as well. So if you can hear us okay, so how does it reduce CO2 emissions? So the current corrosion inhibitors have a reasonably high CO2 emissions. So per kilogram of zinc phosphate, there is a minimum of around about 6 kilograms of CO2 per kilogram. And in use cases, because our technology needs less in there, we generally see that we can save customers anywhere between 46 and 68% of CO2 per liter of paint because of the lower loadings and the lower carbon burden. Okay, perfect. So it's more for the low loadings in the coating system, and also for the grinding that the normal inhibitors require. It's more when the product is made. So when it's produced, the amount of CO2 that's needed to produce it. Okay. So just purely on a kilogram per kilogram basis, and what goes into the coating system, we can reduce down the CO2 burden because less is used as well. Okay, perfect. Enrique García, ¿de qué manera va a reducir las emisiones de dióxido de carbono? Primero, si es por el tema de la producción del mismo inhibidor, lo que mencionaba, tenemos material reciclado y material que es libre de combustibles fósiles, y también durante la producción de la pintura, ya que va a requerir menores dosificaciones. Esto es importante, ya que incorporar mayor cantidad de los fosfatos de zinc a lo largo de todo el ciclo de vida y todo el ciclo de producción, se va emitiendo dióxido de carbono a la atmósfera. Entonces, todo el proceso de producción, desde el aditivo hasta la producción de la pintura y la baja dosificación que requiere en la pintura, hace que sea ecológico. Reinald Holford nos pregunta, dices que hace una reacción electroquímica, es decir, cambia la superficie del sustrato. Vamos a preguntar esto. Patrick, Catherine, Reinald Holford asked us if, well, we said Intelion protects via electrochemical way. Does it mean that it changed the surface of the substrate, or does this reaction change the substrate of the metal, or how does it work? So when the product's working, do you mean? Yeah. So it's a micro reservoir, and the corrosive ions go into the reservoir, which releases out the inhibitor. The inhibitor then goes and makes a nanofilm over the anode, over the metal, so protects the anodic activity. It can also accept or donate a proton, which means that it can moderate under film pH, and also it's activated at the cathode, so it binds to the metal surface of the cathode as well in the underfilm, and that stops the interfacial electron transfer. Ok, perfect. Bueno, como tal, ¿cómo va a actuar Intelion? Primero va a detectar los iones que van a estar presentes en la película, los va a secuestrar. Este secuestro hace que el activo migre de las reservas de Intelion hacia la superficie, moderando la cuestión del pH, y va a adherirse a la superficie. Entonces, esta adhesión va a generar lo que mencionaba, que era la transferencia de masa, la inhibe y con eso se
evita el tema de corrosión. Entonces, no es como tal que modifique la superficie, sino que se adhiere a la superficie generando esta nanocapa. Rolando González nos pregunta, ¿es apto para aplicaciones transparentes, barnices, lacas y requiere un PVC mínimo para poder actuar en el caso de algunos anticorrosivos en polvo? Voy a preguntar esto. Catherine, Patrick, Rolando González ask us if Intelion can be used in transparent applications, such as varnishes. So generally, the product is designed for primers. It could be put in low loadings, but it is an opaque, fine off-white powder. So I don't, it's not an application we would normally say yes or no to, but it's not a transparent product itself. But at low loadings, there may be some effect. Okay. And in this same question, Rolando asked if there is any pigment volume concentration minimum, so Intelion can work, or the way that Intelion works is independent of the PVC. So it depends on the thickness of the coating. We see adhesion improvements from low levels, and we recommend anywhere between 0.25, 0.5 up to 5 to 7% loadings. Okay, but it's not dependent of pigment volume concentration, or like it does require high or high. Yeah, we recommend less is more. Okay. So it has a specific gravity 1/3 of zinc phosphate, so it'll give you 3 times the volume per weight. Ok, perfecto. Rolando González, nos preguntabas acerca de si era apto para aplicaciones transparentes. Menciona justamente que no es un producto que esté diseñado para aplicaciones transparentes, no es una aplicación como tal final, pero a bajas dosificaciones puede funcionar. Es un producto que puede ser molido en una finura bastante pequeña, entonces puede llegar a funcionar, pero no tenemos como un registro de que haya sido utilizado en este tipo de aplicaciones. Por otro lado, no requiere un PVC mínimo. Hablaba un poco acerca de los porcentajes de dosificación. Se recomienda hasta un 7% en total de fórmula, pero como tal no requiere un PVC mínimo. Incluso menciona Patrick que entre menos se incorpore, mejor. Jorge pregunta, ¿cómo actúa Intelion cuando la superficie metálica a recubrir no está limpia, presenta óxido o ligera corrosión? Voy a preguntar esa en inglés. Patrick, Catherine, Jorge asks us, how does Intelion works when the metallic surface to coating it's not well prepared? It's already present oxide or small corrosion. How does Intelion work with it? So our product basically helps paint be more surface tolerant. So if it's poorly prepared, just, wipe it down as best you can, but it works really well on rusted steel. So it actually increases the adherence and the application of the paint on a rusty surface. Okay, perfect. So we will have an increasing on the adherence of the coating. Yeah. So we actually see the adherence effect more on a surface. So we're working with here in the UK the electricity network, and many of the pylons are actually quite rusty.
and can only be prepared to a certain standard. It's not like an SA shot blasted 2.5. It's a very rough and ready surface preparation. And in these tests, we actually saw the paint adhering better. Then when they were doing the pull-off tests, we did 2 on the same spot. And on the standardized system, the paint just came off. With ours in there was still a layer of primer. And then we did it again on the same spot, and there was still a layer of primer. So it can help in situations where the surface preparation isn't actually the best. Yeah. Ok, perfect. Jorge, nos preguntabas acerca de cómo funcionaba Intelion en superficies no totalmente preparadas. Justamente nos menciona Catherine y Patrick que va a tener una promoción de adherencia significativa en superficies que tienen corrosión. Entonces, esto va a ayudar en el performance, porque ellos incluso hicieron una prueba con un estándar, y ese estándar, al momento en la parte donde estaba como la corrosión, el estándar se despegó, se vino, ¿no? Entonces, Intelion va a generar una promoción de adherencia significativa, incluso cuando la superficie no está bien preparada o presenta corrosión y óxido. Entonces, esa es también una muy buena ventaja. Edgar Alemán nos pregunta, ¿a qué espesor se llevaron a cabo las pruebas de resistencia en cámara salina? ¿Qué tanto afecta el brillo comparado contra un fosfato de zinc? Las pruebas, me parece por ahí venían algunas, tendríamos que compartir un poco más la información de los espesores. Por otro lado, ¿qué tanto afecta el brillo? Voy a preguntar esa parte a Catherine y a Patrick. Edgar Alemán asks us, how does Intelion affect the shine, the shine of the coating compare versus zinc phosphate? I'm sorry. Sorry, it shouldn't really change. Yeah, sorry, it shouldn't really change the gloss levels, but we recommend using it at low loadings. If it's a DPM product, obviously the primers, the gloss is not so important, but at lower loadings, it should not affect the gloss levels. Okay, perfect. Ok, perfect. Thank you, Patrick. Jorge, no, perdón, Edgar Alemán, nos preguntabas acerca de qué tanto afecta el brillo. No es un producto que vaya diseñado a aplicaciones con alto brillo para ser diseñado para un primer, pero pueden alcanzarse brillos menores cuando se compara, por ejemplo, con fosfato de zinc, perdón, brillos mayores con bajas dosificaciones. Entonces se puede alcanzar buenas unidades de brillo, pero eso va a depender mucho de la formulación. Ok, Carlos Martínez nos pregunta si lo pueden ocupar como anticorrosivo para interiores de tanques en gas I-Node. Ok, perfecto. Carlos Martínez asks us, can we use Intelion as an anticorrosive in products that are going to be inside a tank or for gas and oil applications? So I guess it depends on the actual coating system. So we'd have to understand more about the coating system inside that tank. So is it currently got a primer in it? Does it have a top coat? And it's one that we would work again with you. We like to collaborate. So there's more. I think there's more questions for that to find out. Okay, perfect. Carlos Martínez nos preguntaba acerca si se podía utilizar en un tanque, al interior del tanque, y depende un poco más del sistema. Por ejemplo, si tiene el primer y tiene un top coat, sin ningún problema va a funcionar en el primer. Es donde más va a tener funcionalidad, pero podemos justamente revisarlo un poco más a detalle para dar la recomendación, ¿vale? Entonces,
nos podemos poner en contacto con usted y sin ningún problema podemos revisarlo en detalle. Me había brincado por allí algunas preguntas. Jorge Parra nos pregunta, para recubrimientos base agua, ¿cuál sería el pH recomendado para el uso de Intelion en dispersión o en el molienda? Ok. Patrick, Catherine, Jorge Parra asked us about what's the pH recommended for using Intelion in waterborne systems, in waterborne paints. Okay, so when we put the products into waterborne paints, we recommend adjusting the pH back up to around about 8 for the grind. And we generally find our customers have no problem when they just readjust the pH. So the product is acidic, but yeah, if they adjust the grind back up, then they don't have a problem. So it's usually in waterborne. There's a few hints and tips, and obviously again we'd work with them to make sure that everything goes smoothly. Ok, perfecto. Pues bueno, prácticamente lo que han recomendado desde Hexagon es ajustar el pH a 8, un pH normal para pinturas, y sin ningún problema puede funcionar en ese tipo de sistemas. Veamos. Ok, perfecto. Gabriela R. nos pregunta, ¿el material Intelion interactúa con disolventes o compuestos ácidos afectando la liberación del inhibidor de la monocapa? Ok. Gabriela asks us, does Intelion interact with solvents or acid compounds that could affect the liberation of the inhibitor from the reservoir, or it doesn't affect? Sorry, I can't hear. In the coating system, it should be pretty stable. And again, it's trying to understand what the application is. Is it the coating that's acidic? But it shouldn't be affected by those. Ok, perfecto. Gabriela, prácticamente no debería de haber afectación para Intelion, la interacción de solventes o de componentes ácidos. Se debe entender un poco más la aplicación para poder dar una recomendación un poco más acertada, pero en teoría no debería de haber afectación. Intelion es muy estable en ese tipo de sistemas. Ok, Alfonso Enríquez nos pregunta, en su prueba de adherencia, ¿de cuánto fue la mejoría? Ya que hacer por pull-off se puede tener el dato, ya que no se mencionó en la presentación, solo se mencionaron los porcentajes. Entonces, vamos a preguntar. Alfonso Enríquez asked us, in the test of adherence that we show in the presentation, which was how much was better the test of adhesion? It was did by pull-off, but they say that it doesn't show in the presentation how much it was improved, the adhesion. So in the chat, we've included a screenshot. So it might not be what's in the presentation, but it shows that the adhesion was increased from 190 PSI. That pull-off test, you can see metal substrate underneath. And the other one with AX1 Intelion in, the pull-off test came off at 500 PSI. So 3 times greater force needed. And underneath, there is still primer left. So the metal substrate is not exposed. Okay, perfect. Yes, so the photo is available to download. Okay, perfect. Well, we can later send this information, but I couldn't hear very well there. Oh, great. Catherine is presenting for the information from this question. Catherine está presentando la información de esta pregunta. Pasó de 190 PSI a 500 PSI
sin que también se desprendiera el primer. So on the left is a standard solvent-borne epoxy paint system, which is sold commercially. And on the right-hand side is the same solvent-borne epoxy with AX1 IntelliIron. And you can see the difference in performance of adhesion due to AX1. Okay, perfect. This is Del for lado izquierdo- 1,000 hours salt spray testing. So this has been in for 1,000 hours. Oh, ok, perfecto. Respecto a esta pregunta que fue de Alfonso Enríquez, justamente tenemos del lado izquierdo un recubrimiento estándar muy comercial del mercado. Hay desprendimiento de primer epóxico. Del lado derecho tenemos Intelion, tiene 5,500 PSI sin desprendimiento de primer. Entonces el metal no fue expuesto adicionalmente a la resistencia en cámara salina que se puede llegar a obtener. Ok, creo que nos quedaríamos en esta pregunta. Por allá hay algunas otras que quedaron sin responder. Vamos a ponernos en contacto con todos ustedes para poder responder de una forma más adecuada y más a detalle las preguntas que quedaron pendientes. Estamos ya por encima de las 12 horas, entonces hasta aquí queremos con la sesión de preguntas y respuestas. Patrick, Catherine, there is 2 p.m. This is the hour. 2:03. This is the end of the webinar. So thank you so much for the support during the Q&A session and during all the arrangement for the presentation. And we are really happy to present this collaboration to the Mexican market. Thank you so much. And, well, muchas gracias a todos por su asistencia. También les comentamos que la presentación se va a poder compartir, el webinar también lo van a poder encontrar y Catherine nos compartió por el chat de esta sesión también la imagen por si alguien gusta descargarla, también se puede realizar esa acción. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Thank you, Catherine, Patrick. Les daremos seguimiento a todas las preguntas y de igual forma Catherine estuvo respondiéndolas directamente en el chat. Yeah, and thank you very much to Oliver for his excellent presentation and translations. So again, really looking forward to working with First Quality Chemical and customers to collaborate. We really love collaboration. So we hopefully you'll all be in touch and be in touch with First Quality Chemicals for information and samples as well. Okay, thank you very much. Muchas gracias a todos. Que tengan un excelente Okay. tarde. Muchas gracias. Thank you. Thank you, Kat. Bye bye. Gracias.